Sábado. Feliz sábado para todos. Muy bendecido día. Vamos a tener una palabra de oración. Amante Dios, Padre bueno, le damos gracias por este hermoso sábado. Le damos gracias por sus misericordias, por su amor. Gracias porque podemos reunirnos en su nombre para estudiar su palabra. Le pedimos, Dios, la guía de su espíritu en este momento. Que nos hable, nos enseñe, nos instruya, nos dé entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la última vez estuvimos en el capítulo 5 de Apocalipsis y vimos que la búsqueda de alguien que pudiera desatar los sellos fue exitosa. Apareció, se anunció, por decirlo así, el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí. El que se presenta es en medio del trono un cordero inmolado, un cordero con todas las marcas de haber sido violentamente matado. Y el texto me dice que eso es lo que habilita al cordero a desatar los sellos. Y esto produce el hecho de que se haya presentado, de hecho, el capítulo 5 lo podemos dividir en dos mitades, una antes del versículo 7 y otra después del versículo 7. Y es esa frase que, y vino y tomó el libro. Antes de esa acción, vemos que había en el concilio celestial, había lágrimas, había perplejidad buscando a quién podía desatar los sellos. No aparecía, no se podía mirar el libro. Y después, entonces, dice que comienzan a cantar un cántico nuevo y aparece una serie de círculos concéntricos de alabanza y de adoración, porque apareció quien pudiera desatar los sellos. Esta idea de cántico nuevo es un concepto muy usado en el Antiguo Testamento, que casi universalmente se refiere a algún aspecto de la fidelidad de Dios. Y lo que anuncia, lo que dice, no es un contenido nuevo. Simplemente expresa un entendimiento de parte del cantor, que el que canta el cántico descubrió algo, recibió un entendimiento, ahora ve algo que antes no veía. Así que nuevamente nos apuntala la idea de que el cordero, cuando viene y toma el rollo, trae entendimiento. De hecho, el cuadro que me presenta del concilio celestial, especialmente en la segunda mitad del capítulo 5, especialmente cuando lo contrasto con la primera mitad, es un cuadro de triunfo, de júbilo y de celebración. Encontramos allí las letras del cántico. Así que podemos decir que este nuevo cántico testifica que la crisis, desde el punto de vista del concilio celestial, está resuelta. El Cordero triunfó. Y allí fue donde nos quedamos la semana pasada y lanzamos la pregunta que dijimos que íbamos a responder hoy. Creo que se va a tomar hoy y el próximo sábado responder esta pregunta, y es: ¿cómo es que el Cordero trae entendimiento?
Es una manera diferente de preguntar cómo es que el Cordero resuelve la crisis. Cómo es que trae entendimiento. Y para saber cómo tenemos que seguir al Cordero desatando los sellos. Y eso nos lleva al capítulo 6 de Apocalipsis, que es el tema de hoy. Yo quiero que no solo miremos el contenido de lo que aparece, lo vamos a ver, es importante verlo, sino que observemos además de eso que hay un procedimiento, hay una coreografía, por decirlo así, con el rompimiento de los sellos. Y yo quiero que la observemos porque es importante. Y observemos los elementos que contiene. A mí me gustaría que también le hiciéramos la pregunta a cada sello, si el evento que revela, si la realidad subyacente que queda manifiesta es buena o mala, y quién es el sujeto actuante, quién es el agente actuante, el de causa en cada uno de estos eventos. Y vamos a ver si el texto mismo nos responde estas preguntas, contextualizándolo con el proceso de revelación que venimos mirando desde que se abrió la puerta en el cielo en el capítulo 4 e invitaron a Juan a que entre a ver. Muy bien. Dice, capítulo 6, verso 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno. En la versión Reina Valera dice, ven y mira. La Biblia de las Américas dice, ven. La razón es que la mayoría de los manuscritos no tiene el mira, solo tiene ven. Verso 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre.
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Muy bien, leímos los primeros 6 de los 7 sellos en el capítulo 6. Encontramos que los primeros 4 sellos están asociados, conectados con la entrada de 4 jinetes. Y estos jinetes están montados en caballos de diferentes colores. El primero en un caballo blanco, el segundo en un caballo rojo o bermejo, el tercero en un caballo negro y el cuarto en un caballo, dice amarillo. La Reina Valera en griego dice verde amarillento o verde pálido, casi del color de la ictericia, cuando un paciente está amarillo. Así que un caballo enfermizo, un amarillento enfermizo. Y estos 4 caballos presentan una realidad muy conocida. Así que encontramos que, como habíamos dicho, hemos venido diciendo, que el contenido del libro en realidad no nos añade nada que ya no supiésemos. Vemos que a estos jinetes le siguen muerte, guerra, hambre, pestes, enfermedades, cosas que son parte de la realidad humana y la han sido desde que hay historia humana en la tierra. Así que estos 4 jinetes, el rompimiento de los 4 primeros sellos, no nos añaden nada en realidad en términos de información. No nos están diciendo nada nuevo en términos de información. Simplemente me avisan, me ponen en sobreaviso que no hay intención de parte del revelador de, vamos a decir, soslayar la realidad conocida, de ¿cómo se llama? En inglés dicen sugar coating, de ponerle azúcar a lo amargo. Me habla de que hay transparencia real, que lo que el capítulo 4 de Apocalipsis me anuncia, el gobierno de Dios es transparente. Me está diciendo que el revelador está listo a llamar las cosas por su nombre y a describir la realidad como es. Y esa es la realidad verdadera en la que vivimos. Así que desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del revelador, que se presente como parte de su archivo revelatorio la realidad de una manera tan llana y transparente, me indica que no hay intención de
hacer pasar este gato por liebre, que va a hablar con claridad y con transparencia, que está hablando con la verdad y está siendo llano con ella. Pero hay mucho más aquí. Recordemos que lo que el Cordero trae cuando él toma el rollo y desata sus sellos es que nos aporta una perspectiva nueva a través de la cual desatar el sello de la incomprensión. Es que comprendamos esta realidad correctamente, que la entendamos, que sepamos qué significa. Y es interesante que el orden del desatar los sellos y los eventos que siguen hacen un paralelo, van a la par con los eventos que Jesús declara en lo que ahora se le llaman el apocalipsis sinóptico, cuando Jesús usa lenguaje apocalíptico y menciona temas apocalípticos en los evangelios. Si vamos a San Mateo 24, los discípulos le preguntan a Jesús, San Mateo 24, a versículos del 1 al 3, ellos le dicen, venían saliendo del templo por el camino que va al Monte de los Olivos, y ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin de los eones, de las edades, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Que ellos saben que está conectado con la segunda venida. Y la respuesta de Jesús es, mirad que nadie os engañe. Esas son las primeras palabras que salen de los labios de Jesús. No solamente son las primeras palabras que salen de los labios de Jesús, pero si usted vuelve a San Mateo 24, usted va a encontrar que el énfasis central de toda la presentación de Jesús a través del capítulo 24 es advertir con respecto al engaño. Mirad, ya os lo he dicho antes, y enfatiza y sobreenfatiza el tema del engaño, que el engaño va a jugar un papel central en la realidad humana. Que hay un engañador, como dice el nombre que le atribuye a través de todo el libro a la estrella que cayó del cielo, es el engañador, y que su trabajo es engañar, porque engaña al mundo entero, me dice. Y Jesús advierte que engañará, si es posible, aún a los escogidos. Me está hablando que es un engañador que es increíblemente exitoso. Y cuando Jesús introduce en ese orden al engañador, luego entonces habla de guerras, rumores de guerras. Entonces habla de pestilencias y muerte, terremotos, pestilencias y muerte. Siguiendo exactamente el mismo orden de los 4 jinetes. Mucha gente lee estos sellos y ven que es la acción del Cordero de desatar el sello que parece traer esta realidad
que sigue a cada uno de estos jinetes. Por lo tanto, asumen que Dios es el agente causal, que Dios es el que trae esa realidad. De hecho, muchos intérpretes, creo que la mayoría, entiende que lo que está sucediendo aquí es que Dios está finalmente tomando acción contra los impíos, contra los que se le oponen. Hay muchas maneras de saber que ese no es el caso, que no hay justicia retributiva aquí, pero tal vez la más contundente es que razón para saber que no es Dios el que está actuando en los primeros 4 sellos, trayendo guerra, muerte, enfermedad, hambruna, escasez, es que cuando se abre el 5º sello, el reclamo que se le hace a Dios de parte de los santos es que Dios no está haciendo nada. Es que ¿hasta cuándo vas a esperar sin actuar? Así que si hay una dificultad grande, insuperable, que tiene la idea de que Dios viene actuando, haciendo todas estas cosas contra los malos, la pregunta del 5º sello entonces no hace ningún sentido. Porque si Dios viene ya vengando la sangre de ellos en los primeros 4 sellos, no hay razón de hacer la pregunta en el 5º sello. Tenemos muchas otras evidencias para saber que no es Dios el agente causal de estas realidades. Sabemos, por ejemplo, que no encaja con el carácter de Dios. Y sabemos que la Biblia describe con claridad cuál es el papel de Dios con respecto a estos eventos, tanto en Apocalipsis como en otros lugares. Cuando el Cordero abre el primer sello, dice que con voz de trueno, una voz atronadora, uno de los 4 seres vivientes dice, ven. En la Reina Valera le añaden ven y mira. Sugiere que se lo está diciendo a Juan. La mayoría de los manuscritos no tienen mira, solo dicen ven. Pudiéramos decir que se lo está dirigiendo al libro. Es una invitación a que el que está operando se revele, se desenmascare. Y aparece montado en un caballo blanco y dice que le fue dada, que tenía un arco de flechas y que le fue dada una corona, un estefanos, y que salió, la Reina Valera dice, venciendo y para vencer. Dice que otra manera de traducirlo, la Reina Valera contemporánea dice, salió para conquistar, determinado a ganar la guerra. Mucha gente ve el caballo blanco y entiende que este es Cristo o el Evangelio. Mayormente porque es de color blanco. En Apocalipsis nos presenta a Cristo montado en un caballo blanco, Apocalipsis capítulo 19, y lo identifica con tal claridad
que podemos saber que ese que acabamos de ver no es Cristo. Vamos a leerlo, Apocalipsis 19:11 en adelante. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así que se llama Fiel y Verdadero y juzga con justicia y pelea con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, no una corona. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, no un arco, para herir con ella las naciones. Esta espada aguda con la que hiere las naciones, ya leímos en Isaías 11 lo que representa. Sabemos que es la palabra, es la verdad. Y él las regirá con vara de hierro, es lo mismo. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, etc. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, etc. Así que encontramos que si seguimos el paralelismo de el Apocalipsis sinóptico de Mateo 24, encontramos que el primer problema que vamos a confrontar es el problema del engaño. Así que este caballo blanco, este jinete en el caballo blanco, representa a alguien que quiere hacerse pasar por Cristo, que se presenta como Cristo, diciendo que es Él. Tiene como arma un arco. Si vamos a Ezequiel 39, encontramos que esta es el arma de Gog, cuando se prepara para la gran batalla que describe lo que va a ocurrir al final del milenio, cuando los que están fuera de la ciudad están tratando de conquistar la ciudad en su última guerra, y que sale determinado a ganar la guerra, a seguir peleando. Esto me dice que hay una dificultad porque el capítulo 5 ya me dijo que el Cordero venció. Este sale a pelear determinado a ganar la guerra. Así que lo único que la única característica que tiene que nos sugeriría que es Cristo es el caballo blanco. Y es el ingrediente, es la realidad que el ser viviente llama a que se revele, a que se desenmascare. Tiene que presentarse como el engañador, como alguien que está haciéndose pasar por Cristo. Y debo de decir que ha tenido un éxito tremendo. La mayoría de los comentaristas de Apocalipsis dicen que este jinete es Cristo. En muy mala compañía si fue los otros tres jinetes. El ser viviente llama a esa realidad a que se manifieste. Doctor, ¿podría repetir? Al romper el segundo sello. Sí, doctor, se le fue la señal un momentito. Se perdió la idea después de que dijo que el jinete muchos piensan que es Cristo. Ese jinete del caballo blanco, que muchos comentaristas piensan que es Cristo, simplemente nos comunica el éxito que ha tenido el engañador en su proyecto de engañar, de hacerse pasar por
Dios. Ese es todo el trabajo del engañador, esa es la mentira. Es que le atribuyamos a Dios toda la realidad, las calamidades y desastres que Él causa. Que es Dios el que está moviendo los hilos y causando estas cosas. Así que la advertencia de Jesús en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, son sus primeras palabras, conectan con el caballo blanco, el primer sello. Igualmente como conectan las otras palabras de Jesús también, cada tema. El siguiente tema, cuando se rompe el segundo sello y el segundo ser viviente dice, ven, le está hablando al libro, a que se manifieste, a que se revele, a que se desenmascare. Ven. Y lo que sale es un caballo rojo. Y a ese jinete le fue dado quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Esta gran espada representa el uso de la fuerza, de la coerción, de la violencia. Todo imperio, toda relación en la faz de la tierra, todo reino de este mundo opera bajo el principio de la fuerza, la violencia, la coerción, el dominio, no bajo el principio del amor. Por eso, eso es lo que garantiza que va a haber conflictos que se van a matar unos a otros y que van a haber guerras. Que es toda esta violencia, todo este conflicto, todo eso está edificado sobre una mentira. Toda calamidad, todo mal, todo daño que existe en la tierra, toda injusticia, cada una de ellas tiene como fundamento, tiene como base una mentira. El reino de Dios está edificado sobre el amor y los dos pilares del amor son la libertad y la verdad. Este caballo bermejo me presenta, desenmascara, revela la verdad acerca de los reinos de la tierra. Que como están fundamentados sobre el principio de la coerción, la fuerza, la violencia y el dominio, invariablemente van a producir conflicto, guerra, matanzas. El tercer sello, el tercer viviente le dice, ven, tienes que dar la cara tú también. Y apareció un caballo negro. Y ahora me habla de un cuadro, vamos a llamarlo de economía y comercio y de economía doméstica. Me está hablando de que hay escasez. Un denario por 2 libras de trigo. El denario esto es equivalente a decir que todo lo que un trabajador gane en un día de trabajo, lo único que él puede comprar son 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Me está hablando de condiciones de escasez, de precariedad, de una vida viviendo al borde de la hambruna. Pero sale una voz de en medio de los 4 seres vivientes del trono, limitando el daño.
La cebada y el trigo son cosechas anuales. ¿Cómo se llama? Las vides y el olivares son árboles que requieren tiempo para que produzcan. Así que es, de nuevo, la única actividad divina es la de contener, refrenar el alcance y el impacto que la hambruna, la escasez producen. Pero no olvidemos que nos está revelando dos realidades subyacentes. Que Dios opera bajo una economía de abundancia, mientras que el opositor opera bajo una economía de escasez, precariedad, que es una de las maneras que domina y controla, manteniendo a la gente siempre al borde de la catástrofe financiera. Cuando se abre el cuarto sello, el cuarto ser viviente le dice, ven. Y sale este caballo, yo voy a usar la palabra médica, sale ictérico, amarillento, enfermizo. Y tiene por nombre muerte, y le sigue el sepulcro. Y de nuevo, dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que hay un poder que transactúa, maneja, negocia con la muerte. No es Dios. Que transactúa, negocia con echar para atrás el desarrollo de la potencialidad humana. Note que es como que la tierra se vuelve salvaje. Hay mortandad, hay violencia con espada, hay hambruna, enfermedad, muerte. Y de nuevo vemos que está refrenado, está limitado en su alcance. Solo la cuarta parte de la tierra. Yo quiero tocar aquí el tema de que le fue dada potestad. Esa palabra le fue dada, a veces se traduce como le fue permitido, o le fue, ¿cuál es otra palabra que usualmente comunica esa idea de que le fue dado, le fue permitido, se le dio que. Esta idea de que se le da, tenemos que hacer la pregunta, ¿quién le da potestad para hacer esto? La respuesta automática de 9 de cada 10 personas, si no más, es que es obviamente Dios. Dios es el único que tiene, que está en una posición de dar ese tipo de autoridad, de permiso, de potestad. Si llegamos a esa conclusión, estamos esencialmente poniendo a Dios como el agente causal, pero por proxy. Él delega ese trabajo a otros para él no ensuciarse sus manos.
Am, ¿Qué es esto que le fue dada potestad? ¿Quién la da? Hay una idea que aparece sobre este tema, que aparece en 2 Tesalonicenses 2. Yo quiero que la leamos, porque es muy relevante a responder esta pregunta. Dios no da permiso. Voy a decir algo con respecto a la palabra permiso o que es parte del núcleo semántico de esa palabra en griego. La palabra permiso tiene dos grandes connotaciones en español. La primera es cuando usted autoriza algo. Yo soy la autoridad competente y yo autorizo. Yo le doy, por ejemplo, un permiso de conducir, o yo le doy un permiso de ocupación para un edificio, o yo le doy un permiso de construcción. Así que es una forma de autorización donde yo veo que usted reúne ciertos requisitos y como la autoridad competente, yo lo autorizo. Esa es una connotación de la palabra permitir. Hay una segunda connotación de la palabra permitir y es de no impedir. Ya yo no autorizo, no soy la autoridad competente que autoriza, sino simplemente soy alguien que pudo haber prevenido algo, pero que no lo impido, no le pongo trabas. Bien. Ninguna de estas dos ideas encajan aquí, y por eso fuimos a 2 Tesalonicenses 2, porque el apóstol Pablo lo explica con claridad meridiana. Él viene hablando aquí acerca de este poder a quien él llama el hombre sin ley, o anomos anomia, anomos, el hombre sin ley, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De nuevo encontramos aquí el elemento del engaño, la centralidad del engaño en el proyecto del que se le opone a Dios. Versículo 4 es lo que acabo de leer. Estoy en 2 Tesalonicenses 2. Versículo 6 añade este detalle. Pongamos atención. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo aquí se traduce manifieste. La palabra es la misma palabra apocalipsis, hasta que a su debido tiempo se revele. Recordemos que los sellos lo que están haciendo, el desatar los sellos, al romper los sellos, lo que nos están es revelando. Bien, con esas piezas vamos a releer el versículo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a ese poder engañador, destructor, a fin de que a su debido tiempo se revele. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, el que lo detiene, sea quitado de en medio. Así que Dios ni autoriza, ni deja que suceda. Es simplemente que Dios es quitado de en medio. Eso es lo que está pasando allí. Y que esas limitaciones, no toques el aceite o el vino o solo la cuarta parte,
es que simplemente a Dios lo dejaron todavía. No lo han quitado de en medio, por decirlo así, de manejar el aceite y el vino y manejar la otra 3/4 partes restantes. Que es cuando Dios es quitado de en medio. Que lo que los santos en el 5º sello dicen es la verdad completa. Que es la falta, es la ausencia de Dios. Lo que deja que se revele el mal. Que sin ese versículo 8 me dice, y entonces se revelará aquel inicuo. Es cuando Dios es quitado de en medio, es cuando el que refrena es quitado de en medio, que entonces se revelará aquel inicuo. Es la ausencia de Dios, tal como dicen los santos al romperse el 5º sello. Yo estoy usando ausencia en el sentido de como ellos lo usan la palabra. Dios no está ausente. No quiero ser malentendido, pero es esa ausencia en el sentido de que Dios no está actuando como yo anticipo que debe de actuar. La razón que Dios no está actuando, que luce que está ausente, es porque yo no he entendido la realidad. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que el Cordero está haciendo al romper los sellos? Que entienda quién está haciendo qué y cómo es que opera el universo. ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Cuál es la causa, la razón subyacente? Y que dónde es que Dios actúa y trabaja. Dios actúa y trabaja en la mente del hombre, en la gente que toma decisiones, en la gente que decide la economía, en la gente que decide sobre guerras y armamentos, en la gente que decide sobre su vida. Y que es en la medida que Él es quitado de en medio, en la medida que Dios es echado de la mente humana, en esa proporción hay campo de trabajo para el destructor, el engañador y el destructor. Así que este misterio de la iniquidad que ya está en acción, dice el apóstol Pablo, hay quien al presente lo detiene, y cuando él, el que lo detiene, que es Dios, el refrenador, sea quitado de en medio, entonces él se revela. Volvamos a Apocalipsis capítulo 6. Así que esta es la idea de le fue dada potestad. No es Dios ni dando permiso, ni autorizando, ni dejando que. Es simplemente que a Dios lo han sacado del cuadro. Y entonces el destructor queda sin refreno. No voy a entrar hoy al 5º sello, queda muy poco tiempo, lo vamos a hacer, lo vamos a completar la próxima semana. Voy a tener una oración y entonces voy a abrir a preguntas y comentarios. Yo me imagino que ojalá hayan muchas preguntas y comentarios. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, le damos gracias por que ha tomado la iniciativa de revelarse a sí mismo, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque trae entendimiento, sentido. Nos deja ver, Señor, realmente gracias, Dios, porque nos trata como nos trata. Yo le pido ahora a Dios que su palabra permanezca, que surta en nosotros el efecto que debe de surtir.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora es que